Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de La cabeza de Eva. Hoy vamos a hablar de la sobreexcitabilidad emocional. En el vídeo anterior os hablaba de la teoría de desintegración positiva de Dabrowski y dentro de ella mencionábamos las sobreexcitabilidades. Íbamos hablando de todas ellas y os había dicho que si alguna os causaba especial curiosidad o interés y queríais que la desarrolláramos en algún otro vídeo, que me lo dejarais en comentarios, y tanto en comentarios como en algún mail que me habéis enviado contándome otras cosas también, me pedíais que hablara de la sobreexcitabilidad emocional, que es lo que voy a hacer. Si tenéis curiosidad de ver de dónde viene todo esto y qué es la teoría de Dabrowski, por qué tiene estos nombres tan peculiares, os sugiero que miréis mi vídeo anterior. Lo primero, pediros disculpas por la voz, porque estoy en uno de mis ataques de alergia máximos y bueno, he tenido los ojos rojos, la nariz congestionada. De hecho, quería haber grabado el vídeo antes y no podía porque era como una sensación de moquito andante. Entonces, bueno, si me disculpáis la voz, etcétera, hagamos el vídeo. Empezando con la sobreexcitabilidad emocional, lo primero que quería deciros es que la sobreexcitabilidad emocional habíamos comentado ya que se trataba de una especial sensibilidad con las emociones, es decir, una especial intensidad en las mismas. Entonces, si en algún momento del vídeo yo os hablo de intensidad y hablo genéricamente como algo intenso, exagerado, entended que estoy todo el rato hablando de la sobreexcitabilidad emocional, pero que prefiero no estar todo el rato diciendo este título tan largo. Y también comentaros que si alguna persona que no tenga altas capacidades y que no tenga sobreexcitabilidades encuentra algo en mi exposición que les sea útil, perfecto y maravilloso. Porque veo muchas veces en comentarios que habláis de altas capacidades, de no. Yo creé un canal para hacer divulgación de las altas capacidades, para explicarnos un poquito a nosotros mismos y a los demás nuestras características y para tratar, pues sí, de divulgar y de ayudar, pero como siempre digo, yo nunca he pedido el carnet a la hora de entrar en esta comunidad tan bonita, con lo cual sois todos bienvenidos y como siempre digo, todo lo que os sirva, cogedlo y lo que os parezca que no sirve o que no es útil, lo desecháis y ya está. Entonces, como os digo, si algo de lo que comento en este vídeo resulta útil, lo podéis aplicar en vuestra vida, pues fantástico. Entonces, esta intensidad emocional de la que os hablo es difícil quizás entenderla cuando no se tiene, porque pasa un poco como os decía en el vídeo anterior, que cuando una persona no tiene algo, dimensiona ese algo desde su propia realidad, con lo cual es difícil entender lo que ocurre, ¿no? Entonces yo voy a compararos esto, que no es una enfermedad, pero os lo voy a comparar para aquellos que hayáis tenido jaquecas o dolores muy intensos de cabeza. Es esa sensación cuando tú tienes una jaqueca, me han contado, porque yo no las tengo, gracias a Dios, de que todo te molesta, todo es súper intenso, la luz, las palabras, la vida, todo, ¿no? O como cuando tienes fiebre y estás muy malo que dices, por favor, que esto se pare ya. Bueno, pues ese exceso de intensidad emocional de una manera interna y hacia adentro se puede comparar un poquito con esto, ¿no? El hecho de tener mayor intensidad en las emociones y muchas emociones no significa que los demás no tengan, porque alguna vez hablando de esto alguien me ha dicho, oye, que yo también tengo muchas emociones, que a mí también me pasan cosas. No, no se trata de, no es tanto una cuestión cuantitativa, sino cualitativa de intensidad. Es decir, como siempre me explico mejor con ejemplos, os lo voy a explicar cuando os haya dicho lo siguiente con un ejemplo para que yo creo que va a quedar bastante más claro. Pero lo que os quería decir antes es que esta sobreexcitabilidad yo creo que es la primera que muchos padres con niños con altas capacidades notan o incluso profesores, incluso antes que temas a lo mejor intelectuales cuando son tan pequeños y que notan que el niño es inteligente, que el niño pues tiene ciertas curiosidades, etcétera, pero yo creo que esta es de las que más llama la atención, ¿no? Porque es ese exceso de me preocupo por cosas que parece que los demás no se preocupan, las vivo con una intensidad máxima, ¿no? Y esto es algo que a las personas que no lo tienen o a los padres que no tienen altas capacidades
Y vuelvo a repetir, siempre os hablo de padres y de niños porque los papás me escribís mucho, porque sé que lo pasáis muy mal con estas cosas, sobre todo cuando o bien vosotros no las habéis sufrido o bien las habéis sufrido y no las habéis sabido resolver muy bien y por tanto os agobia pensar que a vuestros hijos os pase lo mismo. Pero esto sirve para todas las edades, adultos, pequeños, mayores, es lo mismo para todos nosotros, ¿no? Esta intensidad emocional, por ejemplo, os contaba que os iba a poner un ejemplo, pues a mí, por ejemplo, me sucedió en el colegio que nos mandaron en una clase, teníamos que hablar en clase de inglés de un tema escogido por nosotros y practicar lo que era hablar en público, que es algo que se hace muchas veces en el colegio, para que la gente empiece a hablar en público. Y el tema era libre, así que yo escogí un tema que para mí en ese momento era especialmente interesante, que era la última batalla que habían librado los indios nativos americanos en Norteamérica. Y para mí era un tema que siempre me ha resultado muy, muy cercano y doloroso por algún motivo. Siempre me he sentido muy, muy identificada con estos nativos americanos que tenían su modo de vida, que se consideraban los dueños de la tierra, se consideraban los únicos en aquel lugar y de repente llegaron un montón de personas que eran completamente diferentes, que no les entendían, que no tenían la misma cultura ni las mismas nada y se establecieron allí y consideraban que aquello era suyo, ¿no? Y no supieron entenderse los unos con los otros, no se dieron más bien la oportunidad los unos a los otros, etcétera. No voy a entrar, es un tema complejo, pero lo que quiero decir es que, por lo que sea, es un tema con el que siempre, siendo española y no habiéndolo vivido, me sentí muy identificada y por tanto para mí era enormemente sensible. Así que lo preparé con muchísimo cariño, con muchísima intensidad y cuando salí a hablar de este tema, creo que el exceso de intensidad y el exceso de vivencia con el que yo estaba contándoles aquello a mis compañeros hizo que muchos empezaran a reír de mí, a decir que vaya ridículos de tema, que menuda tontería, que era una prepotente, que por qué me había puesto a hablar de aquello, que se iba de lista, ta. Y aquello me causó un profundo dolor, porque claro, de la profunda intensidad con la que yo estaba viviendo mi exposición y con el profundo cariño que yo quería que los demás la acogieran y la acogida que realmente tuvo, pues eso me causó un dolor muy grande y muchísima vergüenza y muchísima tristeza y muchísima desconexión emocional con mis compañeros y mucho dolor, pero sobre todo, como os digo, mucha vergüenza, ¿no? Entonces recuerdo aquello como un momento muy doloroso. Y de eso va la intensidad emocional. La intensidad emocional es todo eso que me pasó a mí, es decir, vivir las cosas que aparentemente los demás consideran que te tienen que importar un pimiento con una intensidad enorme, como si esas cosas realmente te hubieran sucedido a ti. Las tuyas, las del vecino. Se trata de entender muy bien muchas veces las emociones de los demás y conectar mucho con ellas, demasiado en algunas ocasiones, lo cual nos ocasiona problemas. Por ejemplo, mirad, para una cosa curiosa, que es para poner límites. Es muy difícil poner límites si tú entiendes por qué el otro hace las cosas que hace. Si realmente conectas con su emoción, muchas veces le quitas importancia a cosas que no se la deberías quitar, porque al final lo que estás haciendo es abrir tu casa, ¿no? No estás poniendo una verja. Estás dejando que pasen por un exceso de conexión emocional porque estás entendiendo demasiado lo que está pasando en la mente del otro, ¿no? Y en su emoción. Entonces, este exceso de conexión que tenemos con los demás, esta multitud y miriada de emociones que podemos pasar en un momento de la alegría al llanto, porque nosotros, dentro de nosotros mismos, estamos viviendo un diálogo muy intenso emocional. Por ejemplo, ¿cómo os diría? ¡Qué ilusión! Voy a estudiar coreano, me encanta el coreano, cómo me gusta el coreano, me voy a poner, me cojo la libreta tal, de repente me pongo media hora súper feliz, a la media hora hago una cosa que no me sale, ¡qué horror! No me sale, no voy a poder aprender coreano nunca, ¿por qué tal? Porque es súper difícil, porque, aquella vez que me puse a aprender alemán y lo dejé, y a los 10 minutos de repente, ¡ay, cómo me encanta el coreano! Entonces, esta cosa un poco ciclotímica, que no es ciclotímica, pero bueno, quiero decir, es muy difícil de gestionar y hay que aprender a hacerlo. Entonces, el vídeo de hoy va a ir más encaminado a qué hacemos con todo esto que a lo que realmente es todo esto, porque lo que es esto, es esto. qué horror de explicación. Lo que quiero decir es que no hay más que lo que acabo de decir, ¿no? Es esa intensidad con la que vives tus propias emociones, muchas veces las de los demás. Una intensidad muy grande también con la que conectas con las cosas. A mí me ocurre que tengo
objetos o, por ejemplo, mi coche, a los que les tengo un enorme amor, y cuando el que yo consideraba mi coche amado, que me acompañó durante todos mis años de facultad, mis primeros años de trabajo, tenía nombre, yo adoraba ese coche, y cuando lo llevé a desguazar porque estaba ya muy viejito, me quedé con su llave. La tengo guardada en mi casa como el que se queda con el anillito del amado, porque aquel era mi coche adorado, y es muy difícil que alguien entienda que tú tengas esa conexión con tu coche, con un peluche de la infancia, con unas zapatillas, con cosas que a lo mejor los demás no conectan, pero tú conectas emocionalmente porque le confieres emociones a los objetos. Es decir, eres un ser tan emocional que trasladas tu mundo emocional a muchas cosas, ¿no? Entonces, claro, esto a veces es muy disruptivo con tu propia vida, y cuando no sabes gestionarlo, o cuando eres niño sobre todo, estas olas de emociones te tiran. Es como si tú trataras de hacer surf, fueras por encima de la ola, todo fuera muy bien, todo cool, bien, lo controlo, y de repente ¡buah!, el oleaje de emociones te cae, tienes que volver a subir, ya estás mojado, te cansas. Todas estas cosas que ocurren y que les ocurren a las personas que hayáis hecho surf, por ejemplo, son las que ocurren emocionalmente, y te llevan muchas veces a un diálogo interior contigo mismo, más emocional que de pensamiento, y sobre todo muchas veces a perderte en tus emociones y creer que tus emociones son tus pensamientos, que tus emociones eres tú, y que esas emociones que tienes son las que conforman tu universo, y todo esto no es exactamente real. O no es exactamente así, por mejor decir. La mayoría de los primatólogos, aquellos que estudian a los grandes primates, los grandes nombres, todos ellos en sus estudios siempre nos hablan, y siempre en algún momento de sus estudios dicen lo mismo. Los grandes primates tienen las mismas emociones que las personas, y muestran también en sus caras un reflejo de esas emociones, que es un reflejo del que nosotros mostramos cuando las experimentamos. Entonces, si nuestras emociones son tan primitivas, si nuestras emociones son tan básicas, que los grandes primates tienen las mismas, ¿por qué nos resulta tan difícil gestionarlas cuando a ellos parece que les va muy bien? Pues claro, aquí es donde entra el conflicto razón-emoción, del que ya hemos hablado muchísimas veces, y aquí ya me salgo de Dabrowski y aquí os cuento otras cosas, ¿no? Este conflicto razón-emoción surge cuando a una persona con una inteligencia o con un cociente alto, muy alto, una persona exigente, controladora, perfeccionista, que le gusta que las cosas estén como tienen que estar, pragmática, que sabe cómo quiere las cosas, y que tiene un pensamiento y un razonamiento lógico, muy lógico, pues de repente le hacen el upload de toda esta carga de emociones con una intensidad, volumen muy alto, y se las meten dentro y tienen que vivir junto con toda la lógica y con toda la razón, y entonces esta persona intenta controlar sus emociones porque dice: a mí esto no me sirve para nada. Recientemente, todavía la semana pasada o la anterior, yo le contaba a un amigo mío que ojalá yo fuera un cyborg y no tuviera emociones, que mi vida sería muchísimo más fácil. Su respuesta os la cuento al final, pero el tema es que a todos nosotros este exceso emocional, tengamos esta sobreexcitabilidad emocional o no, seamos personas altamente sensibles o no, todo esto, todo lo que es este mundo emocional, ya a las personas con altas capacidades nos agota un poquito muchas veces y nos cuesta mucho gestionar las emociones. Entonces, cuando ya tenemos el exceso de tener más o de ser personas altamente sensibles, la cosa se complica muchísimo más. ¿Cómo gestionamos todas estas emociones? Pues en realidad haciendo exactamente lo contrario de lo que hacemos, que es tratar de ignorarlas, de suprimirlas y de no mirarlas. Porque no nos vienen bien. Es aquello que decimos de: ahora no me viene bien estar deprimida. No, no quiero estar enamorada. ¿Quién quiere esto ahora? ¿Quién quiere esta mierda? Esto es una cuestión hormonal, esto es una cuestión del cerebro, esto no tiene nada que ver conmigo. Sí, sigue diciéndote eso a ver si funciona, que no va a funcionar. Ese es el problema, que tratamos de controlarlas, tratamos de no sentir lo que sentimos, sea bueno, sea malo, aparcarlo, decir: uff, esto me viene fatal ahora, mejor la semana que viene. Y mientras hacemos todo eso, vamos comprimiéndolo dentro, y al final acaba saliendo por alguna parte, nos sale a lo mejor en forma de dolores de estómago, sonrojo, dolores de cabeza, afecciones
neuromusculares, es decir, acaba saliendo por alguna parte, porque todo eso lo que hace es generar estrés. Y como ya hemos hablado en algún otro vídeo, todo eso genera cortisol y bueno, ahora yo creo que todo el mundo ya está súper familiarizado con los efectos negativos del cortisol y todo lo que hace en nosotros un estrés prolongado. Pero el hecho de querer suprimir esas emociones, el hecho de querer controlarlas, el hecho de decir, uy, qué mal me viene esto ahora, mejor la semana que viene, hola, tristeza, ¿qué tal si te doy cita y vienes otro día? No funciona así. Entonces, el hecho de ser personas con una inteligencia alta nos lleva a querer controlar muchísimo más cosas que si no las controláramos y las dejáramos fluir, como hacen los grandes primates, en muchos casos nos iría mejor. Ojito, no estoy diciendo que cuando alguien nos caiga mal tengamos que ir ahí y despiojarlo ni pegarle, no digo que tengamos que tener un comportamiento poco civilizado, sino que tenemos que aprender a convivir con nuestras emociones y no suprimirlas y no mirarlas de medio lado como hacemos, como diciendo, oh, ya están aquí, ya está aquí, ya está aquí, ya está aquí, la ansiedad pasa de largo, a mí no me mires, estoy súper bien, yo estoy súper bien, no estoy nada nerviosa, no, vete, que no tengo ansiedad. ¿Cuántas veces hacemos esto, no? ¿Cuántas veces nos racionalizamos la emoción y mientras lo estamos haciendo la emoción claramente está ahí? Entonces, al final, tenemos que aprender a convivir con esto, aceptar que no somos cyborgs, aceptar que tenemos emociones y dejarlas fluir. Y gestionarlas que es vivirlas y aguantarnos y frustrarnos cuando aparecen y no son las que queríamos. Por ejemplo, os lo decía antes, el enamoramiento. Oye, que no siempre te viene bien, que a veces es una porra, que te enamoras de quien no te tienes que enamorar o de quien no te hace casito. Pues te aguantas, ahí tienes tu enamoramiento, ¿vale? Es que es así. Y os pongo este ejemplo que es más divertido que hablaros de la tristeza o de otros, pero funciona exactamente igual, ¿no? Es lo que ocurre con los duelos. ¿Cuántas personas tienen un duelo y se niegan a afrontarlo y no quieren enfrentarse a ello y no quieren aceptar la muerte, no quieren aceptar el dolor, no quieren ponerse en contacto con estas emociones? Porque las personas que tienen sobreexcitabilidad emocional suelen vivir siempre muy preocupadas por los estados de tristeza, de muerte. Todo esto las sobrecoge de tal manera y les cuesta tantísimo gestionarlo que al final hace que le tengan como que al final piensen en ello quizás más de la cuenta, pero mal, porque no lo viven, no lo experimentan. Es como, como una cosa ahí que no saben qué hacer con ello, ¿no? Entonces, la primera receta que yo os daría es la que ya os he dado montones de veces hablando de las emociones, que es tenéis que dejarlas pasar, tenéis que vivirlas. Que yo no digo que tú estés triste y tengas que decir, vale, estoy triste, voy a sacar los pañuelos y ponerme a llorar. Aunque está bien, porque si estás triste y cada 5 minutos tienes un pensamiento disruptivo con ese estado de tristeza, a lo mejor tienes que detenerte en esa tristeza y llorarla toda y analizarla toda y meterte un poquito en ella. Un poquito, no un muchito, que luego nos pasamos, que este es otro problema, ¿no? Pero no bloquead, ¿vale? No la bloqueéis. Pero aparte de vivir las emociones, yo os diría que como va a ser imposible que no las tengamos, va a ser imposible suprimirlas, va a ser imposible gestionarlas bien muchas veces, lo mejor que tenemos que hacer, que podemos hacer es como en el póker, es saber nuestros tells, es decir, saber qué son las cosas que nosotros hacemos cuando vamos a tener una emoción o una crisis emocional o una crisis debido a nuestra sobreexcitabilidad emocional. Porque esto siempre tiene un tell, esto siempre tiene un avisito, una luz roja en el panel. En algunas personas es que empiezan a dar con el bolígrafo en la mesa. Algunos niños en clase, los profesores lo sabéis, ¿no? Tenéis un niño que es tranquilo, ¿qué tal? Y de repente veis que empieza a dar este niño se está poniendo nervioso, o empieza a dar con la pierna, empieza... Vale, pues igual que eso, que es a lo mejor mucho más sencillo de ver desde fuera, también hay veces que aparece con un ligero dolor aquí, un dolor punzante, ¿no? En la cabeza, o te aparece con un dolor de dientes porque sin querer has estado apretando la mandíbula, o te aparece con un dolor de estómago, o de repente notas que tienes calor y que te sonrojas, ¿no? Que te sube como el calor a la cara y dices, ¿qué me está pasando? Bueno, pues todo esto son pequeños avisos, pequeñas luces que te está dando tu cuerpo para que tú sepas
que te está sobreviniendo una sobrecarga emocional. Vamos a llamarlo así, es como una máquina cuando sobrecarga empieza a dar luces y pitidos. Vale, pues tenemos que averiguar cuáles son nuestras luces y pitidos. Los nuestros como personas y si somos padres de alguien que tiene esto, pues los suyos. ¿Qué pasa cuando vemos las luces y pitidos en la pantalla? Pues entonces decimos, uy, estoy con esto, me va a venir una crisis o voy a no poder seguir con esta conversación o no voy a poder seguir hablando de esto o esto de lo que estoy hablando me está generando estrés o lo que sea o esta situación en la que estoy inmerso. Pues lo paro, doy stop como a la máquina cuando se sobrecarga y se sobrecalienta hay que pararla, ¿sabéis? Cuando entra en pérdida. No se puede hacer otra cosa, se para. Pues nosotros tenemos que hacer esto, porque intentar luchar contra ello es absurdo, nos va a pasar. Entonces lo mejor es parar la máquina y si estamos hablando con alguien y nos estamos sobrecargando, decir, mira, perdona, en este momento no puedo seguir con esta conversación. No es que no te quiera escuchar, no es que no te quiera atender, no es que no quiera entrar en esta discusión, pero en este momento me estoy sobrecargando y no voy a poder darte una respuesta lúcida ni voy a poder darte una respuesta que sea satisfactoria. Entonces, por favor, permíteme 5 minutos, o sea, me cojo 5 minutos de pause, ¿vale? Entonces nos cogemos un tiempo muerto. Y aunque suene muy ridículo y os parezca que no lo podemos hacer, pues tenemos que tratar de hacerlo y, sobre todo, siguiente punto, tratar de rodearnos de personas que entiendan esto. Pero si no tenemos personas que entienden esto, pues tenemos que tener la valentía de decirlo, como la persona que dice soy intolerante a la lactosa y no puedo tomar determinadas cosas porque luego me ocurren determinadas cosas. Pues igual que eso está socialmente aceptado, bueno, pues yo tengo sobreexcitabilidad emocional y hay cosas que me sobrecargan, las que sean, ruidos, olores, situaciones, emociones, cosas, un perfume que huelo me recuerda a mi padre, de eso voy a no sé dónde más, me sobrecargo. Y ahora no puedo hablar contigo, no puedo porque me voy a poner a llorar, porque me va a pasar no sé qué, o al revés, me va a dar un ataque de alegría y soy incapaz de contener dentro de mí todo esto y a la vez hablar contigo, o a la vez escucharte, mamá, o a la vez fregar los platos, o a la vez hacer los deberes. Entonces, como os digo, muy importante ese momento de pausa y saber expresarlo. ¿Y qué tenemos entonces que hacer? Tenemos que enseñarles a los niños habilidades para que se expresen. Y aquí sí que hablo de niños porque yo creo que los adultos a los que esto os haya sucedido alguna vez, sí que seréis capaces de, tras un tiempo de reflexión y de observaros, sí que vais a ser capaces de expresar lo que os está ocurriendo. Y si no, también trabajad en ello. Hay que ser capaces de expresar lo que nos está ocurriendo y para eso tenemos que hacer, como siempre, una introspección, una autoevaluación de nosotros mismos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué me estoy sintiendo triste? ¿Qué cosas me están poniendo triste? Porque, vamos a ver, si yo he llegado aquí, hacía sol, he venido a esta terraza muy bonita a tomarme un café, contigo que eres mi amiga y me caes bien, ¿por qué de repente ahora tengo ganas de llorar? Claro, a veces el camino que te ha llevado a eso no ha sido un camino del pensamiento y de la razón, por tanto se nos ha pasado inadvertido, porque ha pasado como por el sotoboche de nuestro cerebro. Han sido un montón de cosas que han surgido y han aparecido ahí de pronto, y de repente estás con esa amiga y dices que me está dando, que no puedo estar aquí, que me he puesto triste, o que me he puesto súper alegre, o que me he enfadado. Pero ¿qué me ha pasado, no? Eso te hace sentir muy mal, te hace sentir muy, muy loco, te hace sentir muy diferente, te hace sentir muy desconectado y te produce, como digo, mucha tristeza, porque lógicamente te hace sentir como, vamos a ver, o sea, ¿de qué planeta soy? Pero si inviertes un tiempo en ese autoconocimiento, inviertes un tiempo en analizarte, inviertes un tiempo en intentar entender qué está pasando ahí, por qué te ocurren esas cosas, en ir hacia adentro y tratar de entender cuál ha sido el camino de todo eso que ha ocurrido, probablemente la siguiente vez que veas aparecer esas señales vas a decir, ojo, ha sido por esto. Este rayo de sol me ha recordado un día en mi infancia que, bueno, pues voy entonces a decirle a mi amiga, oye, ¿sabes que este cambio de luz me está recordando a una vez, qué tal? Y al hablarlo, al tener la confianza de contárselo a otra persona, al ponerlo en palabras, eso os va a ayudar, os va a hacer sentir mejor. Aunque no lo creáis, hablar las cosas y no vivirlas hacia adentro, no meternos dentro de ellas como en un grano, lo que hace es mejorarlas. Entonces, el tener la capacidad de
de expresarnos y de hablar con los demás, nos ayuda mucho, porque además le damos a los otros la oportunidad de entendernos mejor y de ayudarnos y entonces a nosotros también nos conecta más con los otros y nos conecta más emocionalmente y socialmente, y eso también nos genera más autoestima y nos genera mejores emociones y mejores sentimientos, y entramos sin querer en un círculo virtuoso. Por tanto, es muy importante, como os digo, entonces, dando un poquito marcha atrás, identificar cuándo nos va a venir esa ola de emociones, las que sean, para ir preparándonos, ver la alerta en el sistema, y si tenemos que parar máquina, paramos. Si estamos con una persona, comunicárselo y explicarle lo que nos está ocurriendo, para que nos entienda, para que nos pueda ayudar, y sobre todo por una cosa, que es la siguiente que os voy a decir, que es que muchas veces no nos damos cuenta de la extrañeza y el estupor que según qué cosas de las que hacemos les generan a los otros. Y como les genera estupor y no lo entienden, a lo mejor sus reacciones no son las que nosotros esperamos y nos enfadamos o nos ponemos tristes, y la otra persona a lo mejor también se enfada o también se distancia de nosotros, y simplemente es que no ha entendido nuestra reacción y no nos ha entendido en absoluto, porque a esa persona no le ocurre como a nosotros. Entonces también tenemos que tener la sensibilidad en este caso, o la empatía, que tenemos muchísima para muchas cosas, pero a veces no la tenemos para esto, que es para darnos cuenta de lo que nuestras reacciones le producen a los demás. Es decir, cuando tú estás con una persona y te sobrecargas y estás estupendamente y estás teniendo un diálogo genial. A mí me ha pasado hace poco, estaba con una persona y estaba teniendo un diálogo estupendo y me lo estaba pasando muy bien, pero de repente me empezaron a llegar un montón de emociones que no fui capaz de gestionar, por motivos varios, y tampoco era una persona con la que tuviera la confianza de poder contarle lo que me estaba ocurriendo, y lo que tuve que hacer fue cerrar la conversación muy rápido, ¿sabes? Como el que cierra un portátil. Es que realmente a esta persona le hice así, ¡fua!, como si fuera una videoconferencia, y le cerré la conversación en la cara, porque fui incapaz de seguir comunicando. Y yo sé que a esta persona la dejó como con muchísima extrañeza. Entonces, luego se lo expliqué. Cuando ya tuve tiempo, pensé, bueno, vale, no tengo la confianza, pero tengo que hacerlo, porque es peor la sensación que le he dejado, porque he pasado de qué bien estamos a ¡pum!, te cierro el portátil, ¿no? Entonces, eso también es una sensibilidad que tenemos que tener hacia los demás, porque muchas veces tienen reacciones con nosotros que nos resultan extrañas o agresivas, o nos sentimos agredidos por ellas, y retroalimenta ese círculo horrible, poco virtuoso de nuestros problemas de socialización, y sin embargo en ese caso el origen somos nosotros. Desgraciadamente lo somos, y el origen es sí una problemática nuestra que no tenemos la culpa de tener, pero el origen somos nosotros, porque en este caso somos nosotros los que estamos teniendo un comportamiento que no es normalizado, y que entonces tenemos nosotros que gestionar con la otra persona. Hace poco me preguntabais que cómo gestionaba yo todas estas cosas, ¿no? Lamento decir que no me acuerdo si fue en comentarios, porque los leo siempre todos, algunos contesto, otros no, pero os aseguro que los leo todos. Entonces no me acuerdo si fue en comentarios o en un mail, alguien me preguntaba o me pedía que explicara un poco cómo gestionaba yo todas estas cosas. Y os voy a decir que yo todo lo he gestionado siempre desde la verbalización, y a mí me ha ayudado muchísimo. Sí, he pasado vergüenza en algunas ocasiones, y sí, en las menos ocasiones he tenido respuestas negativas por parte de las otras personas o del interlocutor, pero en la mayoría de las situaciones el aire se ha clarificado. Es decir, de estar teniendo a lo mejor una relación un poco difícil con una persona y explicarle mi situación, en mi caso decirle, pues mira, soy una persona con altas capacidades y estas características, a mí me ha ayudado a que la otra persona me entendiera y a tener una relación muchísimo más fluida, y de ahí construir cosas muchísimo mejores. Entonces yo realmente os diría que la verbalización, por eso os digo que es muy importante este análisis, es importante entenderos, y es importante verbalizarlo con el otro para no ir generando historias dentro de nuestra propia cabeza, porque esas historias que generamos están muy corrompidas por nuestras propias emociones, nuestro propio modo distorsionado de pensar, de ver las cosas,
Y eso lo podemos llevar a una rumiadera, a ir metiéndonos en un círculo, a llegar a una obsesión, a entrar en un círculo de pensamiento que no es bueno. Entonces, como resumen de todo este vídeo, os diría que lo más importante es, como en casi todo, la aceptación y el conocimiento. Acepto que tengo este lote de características, no me voy a enfrentar a ellas, voy a intentar analizarlas, voy a intentar ver cuando en mi panel salen estas luces y voy a gestionarlas y voy a comunicarme con los demás y voy a contárselas. En el caso de los papás que tengáis niños en el cole, si veis que a vuestros hijos esto les afecta mucho en el colegio, por lo que sea, ¿no? Que de repente están en clase y los temas de la clase les afectan mucho, o el mal comportamiento de los compañeros, o lo que sea, hablad con el profesor. Yo esto es algo que también he hecho siempre, con toda confianza, he hablado con los tutores y siempre me ha dado muy buen resultado. La verdad es que al otro lado siempre he encontrado personas dispuestas a escucharme y dispuestas aunque a lo mejor no entender con una gran profundidad de lo que les hablaba y encontrarlo en algún caso, no en todos, como un poquito exagerado, sí que es cierto que a partir de ahí las cosas han fluido mejor. Entonces, yo es algo que os recomiendo. Y os recomiendo luego vivirlo con naturalidad y con diversión. Porque os voy a decir que a mí lo que más me ha ayudado, otra de las cosas que más me ha ayudado siempre en mi vida ha sido el sentido del humor. Yo siempre he tenido muchísimo sentido del humor, siempre me he reído muchísimo de mí misma y muchísimo de las cosas. No de los demás, sino de las cosas y de mí misma, y tengo mucha capacidad de reírme de mis circunstancias, de mis exageraciones y de mis cosas. Y soy capaz de, si alguien me dice qué melodramática, si me lo dice de un buen modo porque veo que me entiendo, soy capaz de reírme mucho de ello, y a través de la risa y a través de la alegría viene mucho la sanación. Entonces también es muy importante el sentido del humor para esto. Y os lo recomiendo mucho. Y lo que os iba a contar de lo que me había dicho mi amigo cuando le dije que ojalá fuera un cibor, él me recordó algo muy importante que yo siempre os recuerdo a vosotros y que durante unos minutos se me había olvidado, que es que realmente esta intensidad nos produce momentos maravillosos, porque incluso esas cosas que vivimos con gran angustia, ¿no? El ejemplo que os ponía antes del enamoramiento, que no te viene bien, pero hay X momentos durante ese enamoramiento donde dices, ay, estoy viendo tantos colores, tantas luces, es todo tan bonito. Pues hay momentos que se disfrutan. Y cuando eres una persona muy intensa y eres capaz de disfrutar de una puesta del sol, de los pájaros cuando vuelan, de cuando huele, a mí me encanta cuando sales en invierno y hay ese olor a humedad, a frío que hay en mi tierra muchas veces, ¿no? Y ves a los pájaros volar y esa luz del atardecer tan especial, tan fría, tan a veces del norte, pero esos momentos los vivo con una intensidad muy grande. Y sé que otras personas no encuentran el mismo placer que yo encuentro en esos momentos, en ese abejorro que pasa, en esa flor, en ese olor. Entonces, regocijaros en esa gran profusión de emociones que tenéis, porque es verdad que son muy difíciles de gestionar a veces y que crean muchos problemas y muchas disfuncionalidades y a veces son muy disruptivas, pero también generan gran emoción y generan momentos muy bonitos que solamente el que los tiene puede disfrutar. Y podéis hacérselos disfrutar a los demás, contándoselos a la persona que tenéis al lado. Porque aunque no lo esté experimentando, va a experimentar vuestras palabras y la intensidad que hay en ellas. Es decir, no dejéis solamente la intensidad para lo malo, para el lloro, para el drama, no. Meted la intensidad también a la puesta del sol, a ese momento bonito, a esa playa, a ese atardecer, a esa arena, a la marea, a ese animal de compañía bonito, cariñoso, que os quiere, en hablar de él a los demás y comunicarles a los demás el amor por ese animal, que al final va a hacer que incorporen a ese animal como alguien suyo, aunque no lo conozcan de nada. Entonces, trasladad vuestra capacidad de vivir con intensidad, de amar, de todo esto que tenéis, trasladadlo a los demás y a las personas que os rodean, porque eso también es un regalo que muchas veces nos estamos guardando para nosotros mismos por vergüenza o porque en algún momento tuvimos la desgracia de encontrarnos con alguien que nos dijo, ¡ay, qué intenso, qué melodramático! Bueno, pues hay mucha gente
que aprecia todos esos colores que hay en vuestro corazón y en vuestra emoción, así que regaládselos al mundo. Y con esto voy a terminar el vídeo de hoy, que espero que os haya sido de utilidad, espero que me perdonéis la voz, los ojos, que los tengo rojos y todo lo demás. Muchísimas gracias, como siempre, por estar ahí y por tomaros el ratito de escucharme y de compartir esto conmigo, que no sé si os lo digo muchas veces, pero para mí es muy importante saber que seguís ahí, que el canal sigue creciendo y que esperáis por mí y mis tardíos vídeos, porque como siempre os digo, pues prefiero contaros cosas cuando tengo cosas que contar y no inventarme cosas para contaros que no son útiles. Así que nada, un abrazo a todos y hasta el próximo vídeo. Chao.